Reciban un cordial saludo. Mi nombre es José Armando Estupiñán García, estudiante de la licenciatura en Filosofía. Y en el día de hoy vamos a tratar de entender un poco más la filosofía desde la tecnología. El problema filosófico que nos convoca en este momento podríamos mostrarlo en una pregunta: ¿es el conocimiento un fin en sí mismo o hemos permitido que la tecnología se convierta en el fin supremo, dictando cómo debemos pensar y aprender? Debemos ser conscientes que no estamos solo ante pantallas más rápidas, estamos ante reconfiguraciones de la realidad donde la frontera entre lo físico y lo virtual se ha disuelto, ya parece no estar. Es desafiar nuestra capacidad de entender y nuestra propia identidad. Aquí vale la pena que nosotros miremos si el conocimiento es nuestra gran meta, o si nosotros tenemos que, desde la tecnología, empezar a mirar qué es lo que vale la pena saber y tener. Por eso, hablemos de la inteligencia artificial. Existe una corriente que sugiere que nuestra mente es como un software, que eventualmente podemos ser descargados en un chip, que todo lo que nosotros pensamos, tenemos, razonamos, que nuestro pasado y nuestro presente puede bajarse en un chip, incluso configurarse para respuestas futuras. Pero desde la filosofía de la mente debemos ser críticos. Algunos autores llaman a esto tecnoideotes. La idea de que la ignorancia puede existir sin un cuerpo, sin sensibilidad, sin historia biológica. Cada uno de nosotros tiene estas tres realidades. Un cuerpo que da razón de nuestra existencia. Una sensibilidad que da razón de nuestra experiencia. Y una historia que da razón de nuestras huellas. Y estas tres cosas son propias, reales, no se pueden transmitir. Mi cuerpo, mi sensibilidad y mi historia son propias. Y también una historia biológica, no solamente una historia en el tiempo, sino también una historia biológica. Tenemos cada uno de nosotros una historia que nos comunica a nuestros antepasados. Y una historia que también nosotros vamos transmitiendo a las futuras generaciones. La inteligencia artificial generativa que usamos hoy no entiende el mundo. Es un sistema de aprendizaje profundo que utiliza datos masivos para pretender probabilidades, no certezas. El riesgo pedagógico aquí es la automatización del pensamiento. Cuando todos pensamos distinto, cuando todos tenemos una postura diferente, un punto de vista distinto, vamos enriqueciéndonos. Pero cuando solamente hay una cuadrícula y de ahí no nos podemos salir, empezamos a empobrecer cada uno de nuestros conocimientos. Si delegamos la pregunta y la respuesta a una máquina, pues empezamos a tener problemas de interpretación y de pensamiento crítico en cada uno de nosotros. ¿Qué queda del proceso de descubrimiento humano? ¿Dónde queda el asombro, la sorpresa, punto fundamental para la filosofía? Debemos usar la inteligencia artificial como un andamiaje, un soporte que nos ayude a subir más alto,
no una prótesis que reemplace nuestras facultades mentales. Qué lindo es entenderlo. Es un andamiaje, es una herramienta que nos ayuda, pero no es un reemplazo. Qué triste cuando nosotros empezamos y creemos que la inteligencia artificial puede reemplazar al ser humano. Es erróneo. Es una herramienta, es un andamiaje, un soporte que nos ayuda a subir más alto, que incluso puede ayudarnos a entender algunos procesos que nos es difícil, pero siempre se tiene que mirar así, como un andamiaje, como una herramienta que nos ayuda a desarrollar nuestra tarea con mayor eficacia. Entremos en las entrañas de la máquina, el algoritmo. El gran problema ético hoy es la explicabilidad. La explicabilidad. Los sistemas de la inteligencia artificial se han vuelto tan complejos que a menudo son cajas negras. Ni sus propios creadores saben exactamente por qué el algoritmo toma una decisión específica. Y nos muestra entonces lo que nosotros queremos, mas no lo que nosotros necesitamos. Y hoy, en medio de esta sociedad y a nuestra juventud, hay que enseñarle y hay que darle a conocer y hay que cimentar en su mente y en su corazón que el ser humano siempre busca lo que necesita, no siempre lo que quiere. Porque no siempre lo que queremos es lo que exactamente necesitamos. En educación, esto es un peligro. Si un algoritmo decide qué contenido recibe un alumno o cómo es evaluado, ese algoritmo tiene sesgos, prejuicios de raza, de género, de clase hereditaria, de conocimiento, de tendencia, de filosofía, de corrientes, y puede llevarnos a un error. Estamos automatizados ante la injusticia. La soberanía de los datos es fundamental. La información de nuestros estudiantes no puede ser una mercancía, debe ser protegida para garantizar su dignidad y su privacidad. Siempre y en cada momento. La soberanía de la información. En cada momento debemos darles a ellos no lo que quieren, sino lo que necesitan. Y lo que necesitan es ir descubriendo la verdad. Como lo decía Sócrates, hacer que en ese método socrático, de la ironía socrática, de la mayéutica y del diálogo, pueda llegar a un conocimiento pleno de la verdad. Pasemos al metaverso. Aquí la filosofía se encuentra como la neurología, la realidad aumentada y virtual. Actúan directamente sobre nuestra corteza cerebral, especialmente en las áreas de movimiento voluntario y visión. Al crear una sensación de inmersión total, estas tecnologías secundarias muestran nuestra atención. Hay que empezar a entender que el aprendizaje ahora ocurre en espacios híbridos. Una palabra que se ha ido utilizando a lo largo del tiempo y que se ha ido acuñando en medio de nuestra sociedad. Híbridos. Se hablaba de los vehículos híbridos, se hablaba del trabajo híbrido incluso también. Hoy también se habla de esto del aprendizaje híbrido. Pero cuidado, la educación requiere momentos de desconexión para que ocurra la reflexión profunda. No siempre estar conectados es el mejor camino. El momento del silencio, el momento de la interiorización, el momento de la apropiación y el momento de la actualización
de tomar el concepto y hacerlo propio en medio de mi sociedad, en medio de mi comunidad, hacen posible que realmente ocurra una reflexión profunda. Si el metaverso busca que estemos presentes sincrónicamente de forma perpetua, ¿dónde queda el espacio para el silencio? ¿Dónde queda el espacio para el pensamiento crítico independiente? ¿Dónde queda ese espacio para yo empezar a formar mis conceptos y trascender en medio de mis ideas? No podemos permitir que la fascinación por la presencia digital anule nuestra conciencia crítica. Así, de esta manera, mis queridos amigos, llegamos a una pregunta fundamental. ¿Qué hacemos entonces? No se trata de prohibir, sino de rehumanizar. Esta etapa, esta fase de conocimiento ha sido extraordinariamente fantástica, porque verdaderamente me ha enseñado a rehumanizar. No podemos llegar a los dos extremos fatalistas, terribles. Una es humanizar la inteligencia artificial, es decir, como si fuera un humano el que me está hablando, como si fuera un humano con la verdad total para creerle. O la otra, satanizarle y decir que no tiene nada de verdad. Estos extremos nos causan muchísimo daño. Yo creo que lo que debemos hacer, primero, debemos pasar de evaluar productos a evaluar procesos. Si una inteligencia artificial puede escribir el ensayo, lo valioso no es el texto final, sino la capacidad del alumno que critica, edita, valida ese texto, lo actualiza, lo hace carne en medio de sus comunidades. Debemos pasar de evaluar productos a evaluar procesos, procesos significativos, procesos realmente transformantes, procesos realmente cambiantes. Segundo, yo creo que la inteligencia artificial debe ser un tutor, no un sustituto. El docente debe ser el mediador ético que supervise, que guíe el uso de estas herramientas tecnológicas. No las puede desechar porque son herramientas. Y una herramienta hace que el trabajo sea mucho más fácil y que el resultado incluso sea muchísimo más factible. Y una tercera cosa, debemos combatir la brecha digital. La tecnología no puede ser un nuevo factor de exclusión social para unos pocos, sino que debe ser una herramienta que todos la puedan tener. Pero al igual que un cuchillo, siendo una herramienta eficaz en medio de nuestras sociedades, en la cocina o donde lo utilicen bien, también puede ser una herramienta fatal para quien no lo sabe utilizar. Por eso se debe dar un buen uso a estas herramientas de la inteligencia artificial. En conclusión, la tecnología nos ofrece respuestas rápidas, pero en la educación se trata de aprender a hacer las preguntas correctas. No de dar respuestas rápidas, sino de hacer preguntas correctas. La filosofía nos enseña que el ser humano no es un algoritmo, que el ser humano es mucho más, que no es un algoritmo que se puede optimizar, sino un misterio que se debe formar en libertad. Y ojo aquí, cuando hablo de misterio, no hablo de algo que no se pueda conocer, sino de aquella fuente inagotable de la cual nosotros podemos beber. Eso es el ser humano, una fuente inagotable que podemos beber con libertad momento tras momento. El reto no es que las máquinas piensen como humanos, sino que los humanos dejen de pensar como máquinas. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Gracias por ayudarme a entender muchísimo mejor la inteligencia artificial como herramienta
para la educación y la construcción del pensamiento. Mil gracias.